Puede tomar su asiento, estimado hermanos. Déjate forjar es el título. Hermanos, el forje es un proceso mediante el cual se le da forma al metal, generalmente a base de golpes. Forjar un metal es muy distinto a hacer una vasija de barro, porque la vasija de barro es bien suave la forma de trabajar. Está girando el torno y ahí con suavidad el alfarero está tocando el barro hasta que le da forma. Pero hacer una figura en metal es completamente distinto, porque se da a base de golpe. Puede ser en frío o en caliente. Meten el metal ahí al horno a que se ponga el rojo vivo, luego lo sacan y lo ponen sobre unos pedazos de metal que le llaman yunque, y ahí empiezan a darle forma a puro golpe de martillo. Yo le digo esta mañana, déjese forjar. Y usted va a decir, entonces el Señor me va a agarrar a martillazos. Yo le voy a decir, sí. Amén. No, usted pensó que le iba a decir, no. Yo le voy a decir, sí. Por eso el título, déjese forjar. Hermanos, el hombre no nace aprendido, ni tampoco nace instruido. A lo mejor puede tener ciertas habilidades y ciertas capacidades especiales notables, pero necesita, quizás por un pequeño lapso de tiempo, pasar por un periodo de aprendizaje. Necesita pasar por eso. Muy buena, excelente memoria, quizás memoria fotográfica puede tener la persona, pero necesita ver el libro. Necesita darle una vista al libro. Hay personas que solo ven la página y ya se les quedó todo. Tiene memoria fotográfica, magnífico. Pero necesita ser instruido. Necesita ser forjado. Necesita pasar un proceso para que sea una persona preparada para desarrollar o desempeñar su objetivo. Hermanos, ejemplos terrenales. Un soldado. Muchos admiran a los personajes vestidos con uniforme. No sé si todavía, antes lo hacían. Admiraban a las personas con uniforme. Sí, pero llevar ese uniforme no era fácil. No trataba de que usted llegaba a la unidad militar más cercana y decía, mire, yo quiero ser soldado, ya vaya, mire, aquí está su uniforme, aquí está su equipo. Ya, no, hay un proceso largo, dependiendo 2, 3 meses, para poder forjarse como tal, para que sea un hombre preparado para la vida militar. Usted se levantaba a las 8 de la mañana, debe levantar a las 4. Cuando ya está entrenando, esto es si lo dejan dormir. Usted se acostaba a las 8, a las 9 de la noche. Allá, si es posible, ni se va a acostar. Allá va a extrañar su cama. Bueno, así era antes, hoy no sé. Pero antes así era. Es un proceso, hermano, largo, tremendo. Fíjese que le voy a contar algo. El objetivo del instructor no es que el soldado termine su curso de entrenamiento. El objetivo del instructor es desertarlo antes. Imagínese cómo no es de duro. Que el objetivo es que usted desista y diga, no, esto no es para mí, me voy. Y dicen, ay, va la niña, que le vaya bien. Ese es el objetivo. Tiene que pasar un proceso para forjarse. El profesional, el médico, el ingeniero, el doctor, el abogado, el especialista en esto, en lo otro, hermanos, tiene que también pasar un largo proceso. No solo es de, mire, yo quiero ser ingeniero, vaya, aquí está su casco, aquí está su regla, su escalímetro. No, tiene que pasar un proceso largo. Muchos se quedan en el proceso. Algunos alcanzan a salir egresados de la universidad, pero no se logran graduar. Yo he trabajado en empresas a donde hay un lugar a donde están el montón de arquitectos. Yo le digo arquitectos y ninguno es arquitecto porque solo fueron egresados, pero ninguno se graduó. ¿Por qué? Porque es un proceso largo. Hay dificultades, hay pruebas, hay problemas. Todos tienen problemas, pero es ahí donde se están forjando como tales. Vemos nosotros a los pastores. Hermanos, los pastores también pasan un proceso de formación teológica. Mire, el pastor debe ser preparado intelectualmente. Si es posible, debe de ser preparado con conocimientos científicos. Muchas veces es necesario para poder aportar, apoyar las verdades bíblicas, porque hoy la gente quiere saber si todo lo que la arqueología descubre es cierto o es mentira de acuerdo a la palabra. El pastor en estos tiempos debe de tener conocimiento de tecnología. Amén, pastor. Si no, mira, ahí le ponen una tablet. Bueno, ahí no está la tablet.
Pero ahí tiene que, le ponen ahí un aparato. Hoy en estos tiempos necesitan prepararse, forjarse a través de los conocimientos, de adquirir instrucción. Los apóstoles que nosotros conocemos, hermanos, durante 3 años y medio fueron instruidos por nuestro Señor Jesús. Todo para poder ser preparados para desempeñar la obra que se les encomienda, necesitan un proceso de forjado. Y ese proceso, hermanos, no es fácil. Necesitamos entender que si queremos ser siervos de Dios, tenemos que forjarnos. Cuando una persona va a la maquila, dice, mire, yo quiero acceder a la plaza que usted, mire, hay un proceso, le dicen, de aprendizaje. Y ahí pasa usted, no sé, 8 días, 15 días o 20 días, enseñándole, preparándolo para que usted sea una persona productiva durante el tiempo que usted va a formar parte de esa fábrica. De igual forma, hermanos, para ser servidores de Dios, debemos también de aprender que tenemos que pasar un proceso a donde somos forjados como tales. Los discípulos pasaron ese proceso con nuestro Señor Jesús. Y después que los instruyó, los mandó a prácticas a fin de dejarlos preparados para que enfrentaran los desafíos que el mundo iba a traer contra ellos cuando comenzaran a poner en práctica la orden que Dios les dio. Para ser servidores necesitamos forjarnos en el camino. Y hermanos, y como les dije, ¿y el forje es a base de golpes? Sí, el forje es a base de golpes. Y les decía, ¿y entonces el Señor me va a agarrar a martillazo? Sí, no le voy a decir que no. Figurativamente, y lo vamos a entender en el desarrollo de este sermón. Hermanos, ¿quiere ser instrumento de Dios? Déjese forjar. No le tenga temor a las dificultades. No le tenga miedo a los problemas. No le tenga miedo a las enfermedades. Y como leímos el versículo bíblico, cuando pases por las aguas, dice, yo estaré contigo. ¿Sabe qué le está diciendo el Señor? Yo no te voy a desamparar en el proceso en el cual te voy a forjar como un verdadero servidor. Eso le dice el Señor. No te voy a dejar, no te voy a desamparar, pero tampoco voy a evitar que pases el proceso donde tú te vas a formar como un verdadero siervo. No sé si me entiende. Amén. Si no, yo se lo repito otra vez. Dice el Señor, no te voy a desamparar en el proceso que vas a pasar para forjarte como servidor, pero tampoco puedo evitar que pases ese proceso, porque sin el pasar el proceso a donde cual somos forjados como siervos, no servimos. Le pongo el ejemplo otra vez del soldado. Si solo llega y le dan el uniforme y se va a la guerra, le aseguro que sin mucha preparación el otro se lo va a tronar a la primera. Ya saben que es eso, ¿no? En la frente le va a dar. Primero tiene que prepararse. Y el Señor Jesús no solo llamó a sus apóstoles, los llamó y los instruyó y los preparó. Entonces es inevitable que usted y yo pasemos por ese proceso donde nos forjamos como verdaderos siervos de Dios, como verdaderos servidores de Dios. Porque, hermano, lo que va a impactar ante aquellas personas es el ejemplo que nosotros vamos a dar de la palabra de Dios. Nosotros no podemos ir a hablar de una fe que no vivimos. Nosotros no podemos ir a hablar de un cambio que Dios no ha hecho en nuestras vidas. Nosotros tenemos que ir a hablar con nuestro ejemplo como respaldo a todo lo que la palabra dice. Amén. Vaya conmigo a Deuteronomio capítulo 8, versículo 2. Dios forja un pueblo en el desierto. Dios forja un pueblo en el desierto. Mire, Deuteronomio 8:2. Y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto. Y ahora lea conmigo. Para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Usted puede decirlo, y me acordaré de todo el camino donde me ha traído Jehová mi Dios en este tiempo, para afligirme, para probarme, para saber lo que hay en mi corazón, si voy a guardar sus mandamientos o lo voy a desechar. Para eso somos llevados a las dificultades y a las pruebas. En realidad, hermanos, el desierto no es nada placentero. No es un lugar de reposo, no es un lugar atractivo ni siquiera para un día de campos. El desierto en verdad, literalmente, es un lugar inhóspito.
con temperaturas extremadamente altas durante el día y temperaturas extremadamente frías durante la noche. Oiga, preste atención. Caluroso extremado en el día y frío intenso en la noche. Y usted diga, yo voy a ir bien arropado. Bueno, está bien para la noche, vaya bien arropado. Pero ¿y cómo va a ser en el día? Va a llevar sus 2, 3 ventiladores que le vayan tirando aire, le van a tirar el mismo aire caliente. No, no es esa la preparación que debemos de tener. ¿Sabe cuál era la confianza que Dios le dio al pueblo? Él iba a estar de día en una nube haciéndole sombra y de noche en una columna de fuego dándole luz, y el fuego a la vez alejaba a las fieras del campo, porque las fieras por naturaleza le tienen miedo al fuego. Entonces, Dios estaba de día haciéndole sombra para evitar aquel calor extremo y de noche como columna de fuego para darles luz y a la vez calor y alejar a los animales, en otras palabras, para darles protección también. Entonces el pueblo de Israel estaba en el desierto, pero no estaba desamparado, no estaba solo. Usted pueda estar en su desierto, pero no está solo, no está desamparado, porque Dios está con usted. A lo mejor usted no está en el desierto, pero en algún momento de nuestra vida vamos a pasar ese desierto y entremos con la seguridad de que Dios estará con nosotros. ¿Amén? ¿O no amén? Bueno, la protección de Dios va a estar ahí. Cuando la creemos estamos seguros. Cuando creemos que Dios está con nosotros en medio de nuestras dificultades, ¿sabe qué? Estamos tranquilos, nada nos aflige. Sí, quizás por momentos se nos va la alegría y llega la tristeza, pero de repente la volvemos a retomar cuando el Espíritu nos dice, oye, tranquilo, no estás solo, yo estoy para fortalecerte. Es que en el desierto Dios no abandonó a su pueblo, y tenga la seguridad que Dios no lo va a abandonar a usted. No nos va a abandonar a nosotros. Yo no sé por qué usted está pasando y quizás a lo mejor se siente solo. Yo le digo, no, usted no está solo ni está sola. Dele un momento de comunión al Espíritu de Dios y se va a dar cuenta que Él le rodea con sus brazos para fortalecerle. Dele un espacio en medio de esa congoja que puede tener por su problema. Respire un momento y trate de comunicarse con Dios y se va a dar cuenta que todo ese tiempo que usted se ha sentido solo, nunca estuvo desamparado. Dios siempre estuvo con usted y seguirá con usted. No se sienta abandonado. Hermanos, fíjese todos los problemas que pasaron en el desierto. Allá en el desierto no hay agua, no hay agua, no había agua para nada, no hay fuentes de agua, pero ¿sabe qué? Ese pueblo no aguantó sed. Ya usted conoce esta historia. Ese pueblo no aguantó sed. Dios les proveyó de agua en medio en el desierto. Y conoce la historia bíblica de la peña de Oreb. Eso está en su mente. Yo no quiero que solo esté en su mente. Yo quiero que lo traiga a memoria en esos momentos de aflicción y de dificultad. Cuando usted no ve salida a su problema, ahí está Dios abriendo puertas para usted. Cuando usted no ve remedio para su enfermedad, ahí va a estar Dios poniendo su mano de sanidad en su cuerpo. Pero necesita entender lo que Dios nos habla por medio de su palabra. Necesita creer que ese Dios es un Dios vivo, verdadero y fiel. Que sus palabras y sus promesas se cumplen en este tiempo. Eso necesitamos nosotros entender, hermanos. Nos llamamos cristianos, creemos en Cristo. Entonces vivamos nuestra fe en Cristo Jesús. Hizo falta comida porque en el desierto no se da ni siquiera una mata no le voy a decir ni de frijol porque ellos no sembraban frijol. No le voy a decir de maíz porque tampoco sembraban maíz. No se da ni una mata de trigo. Eso sí sembraban ellos. Pero tampoco aguantaron hambre. Milagrosamente Dios les envió comida. Algo que ellos nunca habían comido, pero Dios les proveyó de alimento, hermano. Usted tenga la seguridad que en esa escasez que usted puede estar pasando, de hambre no se va a morir. Y literalmente, de hambre no se va a morir. Digo un pastor por ahí, o le quita el hambre o le manda alimento. Yo sé que Dios le va a proveer alimentos. Pero creamos, no, es que yo no tengo a nadie que me ayude. Usted porque tiene familias allá, tiene familias aquí. A usted hay gente que le ayude. Mire, no se preocupe, no es la gente que ayuda, es Dios el que ayuda. Es Dios el que abre puertas. Es Dios el que toca corazones. Dijo alguien por ahí también. Mire, cuando Dios habla hasta el diablo oye y obedece. Así es que usted no se preocupe, Dios no lo va a desamparar.
Dios no le va a desamparar. Tengamos esa fe, hermanos, en nuestro Señor. Mire, en el desierto hay unas serpientes tremendamente peligrosísimas. Las personas que cruzan el desierto hacia Estados Unidos, bueno, que cruzaba hoy, no sé si lo siguen cruzando, uno de sus cuidados, más que el aceite, todo eso eran las fieras, eran los animales, eran las culebras. Dicen que en el desierto hay una serpiente que se le conoce como Sidewinder. Es que busca el calor humano. Entonces usted puede estar aquí acostado en la noche y la serpiente puede estar a unos 2, 3 kilómetros y siente su calor. Y entonces se va acercando a su presa a través del calor. Y muerde y pues inyecta veneno y ahí espera que se petatee y después se lo devora. En el desierto Dios los guardaba y los cuidaba, pero a raíz de las murmuraciones de su pueblo, Dios les quitó esa protección de seguridad y permitió que salieran una serpiente y comenzaran a morder al pueblo, y grandes multitudes murieron por la rebeldía y por sus murmuras. Pero mire, en medio de ese azote, porque ese era un azote, en medio de ese azote se manifestó la misericordia de Dios. Le dio también una forma de cómo sobrevivir a la mordedura o a la picadura de una serpiente. ¿Qué significa? Hermano, si usted está pasando por un proceso que usted mismo se lo buscó y que pudo evitarlo, no dude que en medio de ese proceso, en medio de ese azote, Dios va a manifestar misericordia en su vida. Amén. Porque muchas veces, hermanos, siendo honestos, las cosas malas que nos están pasando las pudimos evitar. Amén. ¿Amén? Pues yo le digo esa mañana, en medio de ese azote, aún se puede ver la misericordia de Dios. Porque en medio de ese ataque de serpientes a aquel pueblo causado por sus murmuraciones, Dios le mostró misericordia. Y así también Dios sigue mostrando misericordia para nosotros. Dejemos forjarnos. Él sabe por qué nos ha llevado al desierto. Nos ha llevado para forjarnos, nos ha llevado para probarnos. Nosotros decimos, cuando estamos con bien, cuando hay salud, cuando hay abundancia de todo, felices, cantando, alabando, bendiciendo el nombre de Dios. Pero ¿qué pasa cuando el Señor nos lleva al desierto? ¿De verdad vamos a seguir alabando con ese mismo júbilo y fervor? ¿De verdad vamos a seguir creyendo en ese Dios que anunciamos cuando hay abundancia? En el desierto Dios prueba lo que hay en nuestro corazón. Allí en la dificultad, ahí en esa aflicción, ahí Dios nos va a probar si en verdad hemos creído en Él. Hermanos, como les dije, el proceso de forjado es a fuerza de martillo. Y muchas veces, hermanos, el martillo de Dios para forjarnos puede representarse como esa enfermedad que le agobia. Yo no le voy a decir levanten la mano los que están enfermos, porque yo soy el primero. Amén. Ya ustedes saben que padezco una enfermedad de los que los médicos le dicen incurables. Dicen los médicos, el día que Dios quiera curarme, me cura. Amén. Y si usted la está padeciendo, no se preocupe que el médico le diga para esto no hay medicina. El día que Dios quiere lo sana. Amén. Porque le digo, Señor, si quieres puedes sanarme. Y le digo, Señor, si quiero se limpio. Amén. Es el Dios al que le servimos. Hermanos, muchas veces el martillo puede ser esa enfermedad mediante el cual Dios nos está forjando como verdaderos servidores, que no vamos a retroceder por las aflicciones y por las penas. Yo sé que habemos muchos enfermos en esta congregación y unos necesitando una intervención de Dios, quizás con extrema urgencia. Porque a lo mejor los diagnósticos de los médicos son severos. Yo le quiero repetir lo que ya le he dicho esta mañana. Lo que ya le he dicho otro día, se lo quiero repetir esta mañana. Su vida no está en la mano del hombre, su vida está en la mano de Dios. Amén. Y no importa si los hombres les dicen te quedan 3 meses, Dios le puede dar 15 años. Amén. Ya hemos leído eso en la palabra, ¿no? Decía, mañana te vas a morir. Y yo no, dile que le doy 15 años, le digo. No importa el diagnóstico que usted tenga. Si usted se aferra a la mano de Dios, si usted se toma de las manos de Dios, Dios guardará su vida. Y ante los ojos atónitos de los médicos y los demás, usted puede salir en victoria de su enfermedad. Pero comprenda y entienda, usted está en un proceso y déjese forjar.
Usted será, después que salga de sus aflicciones, usted será un ejemplo que va a ir a testificarle a otras personas, no diciéndole el Señor quizás te va a sacar, no, le va a decir el Señor te va a sacar, y se lo dirá con tanta seguridad porque Dios lo sacó a usted de ese problema. Amén. Cuando uno ha pasado por la dificultad y ha visto la mano de Dios sacándolo de ese hoyo, uno va y dice con toda la seguridad, ¿sabes qué? Yo te aseguro que si Dios pone los ojos en ti, Dios te saca de donde estás y te lleva en victoria. ¿Y usted cómo está seguro? Es que lo hizo conmigo. Es que lo hizo conmigo. Y así como lo hizo conmigo, lo hará contigo, porque Dios no hace acepción de personas. Cuando le buscamos de todo corazón, siempre le encontramos. Hermano, el martillo de Dios para forjarnos puede ser ese problema, esa falta de empleos. Hay personas que dicen, mire, yo busco trabajo y solo me dicen, ya le vamos a llamar, y nunca me llaman. Yo recuerdo a mis hijos durante un buen tiempo andaban dejando ahí por todos lados. ¿A dónde no iban? A dejar currículos. Ya le vamos a llamar, nunca le llamaban. Y le dije un consejo, ¿saben qué? Métanse con Dios de verdad, le dije. Estoy hablando cuando eran solteros, cuando eran felices. Amén. Métanse con Dios y a su casa los va a venir a buscar el trabajo. Mire, un día, aburridos quizás de tanto, agarraron su trabajo que casi era de mecapalero, cargando y descargando camiones. Y yo le digo, ustedes son bachilleros y no es para eso, les digo. Con unas grandes ampollas en la espalda, hasta ganas me dio sentimiento, pues no. Ustedes no son para eso, métanse con Dios y el Señor va a hacer algo en ustedes. Y mire, empezaron los hipotes, se metieron a la escuela bíblica, empezaron a servir. Y un día en la puerta, mire, ¿verdad que usted me dijo que necesitaba trabajo para los hipotes? Que uno de ellos estaba. Sí, así es. Fíjate que tenemos una oportunidad. Ahí va el primero. El siguiente día, mira, necesitan otro. Ahí va el segundo. Cuando las personas se meten con Dios, Dios es fiel en sus promesas. Amén. Cuando las personas de verdad se meten con Dios, Dios va a ser fiel en sus promesas. No se le olvide. Hermano, bueno, el pastor dijo que teníamos hasta las 12 del día. Dios. Hermano, Dios puede usar esas dificultades para forjarnos. Dios nos está forjando a través de nuestros problemas legales. Yo no sé cuántos tienen problemas legales, pero yo sé que toda dificultad que pase en el cristiano, Dios te está forjando. Y a todos esos problemas, búscale el sentido espiritual. No le busque un sentido material, búsquele un sentido espiritual, porque en todas esas aflicciones, Dios nos está forjando. Y en vez de murmurar y en vez de resentirnos con Dios, digámosle, Padre, gracias, porque estoy pasando por esta aflicción. Hay un canto, ¿verdad, pastor? Gracias, Señor, por las penas que llegan a mí. No sé si ya lo han cantado y si alguna vez lo han cantado con la sinceridad en su corazón, dando las gracias por esas aflicciones, por esas enfermedades, por esos problemas. Porque Dios muchas veces te puede estar forjando a través de tus problemas de familia. Sabe que muchas veces el problema más grande que hay en nosotros y que Dios necesita forjar es nuestro temperamento y nuestro carácter. Y qué duro es que el carácter sea forjado, porque nos aferramos a lo que fuimos y queremos seguir siendo y nos resistimos al cambio que Dios quiere hacer en nuestras vidas. Yo le digo, déjese forjar. Moldeemos, deje que Dios moldee nuestro carácter para que ya no sea el carácter humano en nosotros, sino el carácter de Cristo. Un carácter de amor, de mansedumbre, un carácter de fidelidad. Dejémonos forjar por nuestro Dios y veamos los problemas que Dios presenta delante de nosotros como ese martillo que va a forjarnos como buenos servidores. Hermanos, quiero hablar un poquito de esos problemas financieros que a la mayoría de personas nos incomodan. Levante la mano, ¿quién tiene problemas financieros? Bueno, yo. Amén. Levante la mano, ¿quiénes tienen problemas financieros? Amén. Ya hay dos, ya vemos dos. No se preocupe, Dios va a obrar en nuestras vidas. En primer lugar, nos va a enseñar a manejar los fondos que recibimos. Amén. Dios nos va a enseñar. Fíjese que hay problemas financieros y yo le quiero dar un consejo esta mañana. La mejor forma de que usted luche contra esos problemas financieros que tiene, aunque le parezca ilógico, la mejor forma de luchar, aparte de su oración y de su relación con Dios, diezme y ofrende. Diezme y ofrende. Y usted me va a decir, pero ¿cómo va a creer que me dan 50 pesos a la quincena, gasto 60, ¿de dónde voy a diezmar? Si salgo debiendo 10.
Por eso siempre sale debiendo, porque le está robando a Dios. Aunque usted no lo crea, vea lo que dice la palabra. Si usted lee Malaquías capítulo 3, versículo 10, pero si lee el versículo 9 y después lee el versículo 11 y 12, usted se va a dar cuenta que la miseria que estaba pasando ese pueblo, la miseria que estaba pasando era porque era un pueblo que se había olvidado de pagar sus diezmos y sus ofrendas. Léalo, para que vea que no es que cuestión de Dios. Mire, ya sabe usted en esta iglesia cómo se usan sus diezmos y sus ofrendas. Léalo. Y se va a dar cuenta que el Señor les dice: ustedes, la nación entera, me han robado. Pero les da una oportunidad. Dice: traigan los diezmos a la folía. Y yo, dice el Señor, abriré las ventanas de los cielos. ¿Sabe qué le estaba diciendo el Señor a su pueblo? Yo las he cerrado. Yo he cerrado ventanas de bendición para tu casa, para tu vida, para este pueblo, porque ustedes me están robando. Entonces, por eso le digo, los problemas financieros muchas veces en nuestra vida se deben a que se nos ha olvidado que debemos de ofrendar y de diezmar. Y aquí en esta congregación ya sabemos que no es para el pastor ni para los otros que nos llamamos pastores. Ya usted sabe cómo se invierten acá. Pero muchas veces la razón de nuestros problemas financieros es que somos mezquinos para diezmar. Ya sabe qué es eso de mezquino, ¿no? Tacaño, pues vaya, así como. Y es más, ni nos gusta que nos hablen del diezmo. Pero la palabra lo tiene bien claro. Dice: vosotros todos ustedes me habéis robado. Traigan los diezmos al alfolí y probadme ahora en esto. El Señor le dice al pueblo y nos dice a nosotros, aquellos que estemos pasando quizás esos problemas: probadme ahora en esto, a ver si no abro las ventanas de los cielos y traigo bendición hasta que sobre y abunde. Por eso le dije, quizás para muchos es ilógico. ¿Cómo me va a alcanzar? ¿Cómo voy a diezmar si en diezmar no me alcanza? Yo te digo esta mañana, por eso no te alcanza, porque no dejas que Dios bendiga tu vida. Comienza a practicar. Los diezmos no te pertenecen, los diezmos son de Dios. Las ofrendas son aquellas que de tu corazón nace el dar para la obra de Dios. Son dos cosas diferentes. La ofrenda es voluntaria. La ofrenda es voluntaria. La ofrenda es cuando tú te sientas agradecido con Dios. Los diezmos no te pertenecen. De acuerdo a la palabra, no nos pertenecen los diezmos. Son parte que tenemos que traerle a nuestro Dios. Por eso dice: ustedes me han robado. No en cuanto a las ofrendas, no, es en cuanto a los diezmos. Las ofrendas es de voluntaria nuestra. Así es que si usted diezma, pero a la vez ofrenda, tiene mayor bendición de parte de Dios. Y no le quiero decir que haga siembras como muchas veces enseña. Solo le digo lo que la palabra tiene para nosotros. Luchemos, hermanos, con esos problemas de la manera correcta. Mire, Santiago capítulo 1, versículo del 2 al 5. ¿Sabe por qué nosotros no nos gozamos en las aflicciones? ¿Sabe por qué no nos gozamos en las dificultades? Porque no hemos entendido que Dios nos está forjando. Dice: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Y si alguno tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual la da a todos abundantemente y sin reproche. ¿No entiendes por qué te llegó el problema? ¿No entiendes por qué te llegó la dificultad? Pides sabiduría y Dios te va a hacer entender por qué estás pasando por esa situación. Pero de que hemos escapado de la mano de Dios, no hemos escapado. De que nuestras aflicciones están fuera del control de Dios, no están fuera del control de Dios. De que Dios nos ha desamparado, no nos ha desamparado. Y le quiero traer una palabra más de esperanza. Su desierto o nuestro desierto no será eterno. Mire lo que dice 1 Corintios 10:13. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentado más allá de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Cuando dice ninguna tentación que no sea humana, yo le quiero decir lo que significa. Dios no va a poner sobre tus espaldas cargas que no puedas llevar. Dios no va a poner sobre nuestros hombros cargas que no podamos llevar. La carga que Dios ha puesto en su hombro, en nuestro hombro, es una carga que podemos llevar. Por eso Dios la ha puesto. Amén.
No diga, mire, ¿por qué el hermano le pasó esto y a mí no? ¿O por qué yo estoy en esta situación más difícil? Esa carga que tú llevas es porque la puedes llevar. Y más, no estás solo. Si Dios la puso sobre tus hombros, Él te va a dar fortaleza. A través de esa carga que Dios ha puesto sobre ti, te va a mostrar que necesitamos depender completamente de Él y no de nuestras propias fuerzas. Que esa carga que estás llevando en tus hombros te acerque a Dios, no que te aleje ni que haga que te resienta, al contrario, que te acerque a Dios. Dejémonos forjar. Quiero decirle algo, no olvide que en medio de todas las aflicciones que pasó el pueblo de Israel, no olvide esto, que en medio de todas esas carencias, de todas esas aflicciones, en medio de todo eso, al final llegó a la tierra prometida. ¿O no llegó a la tierra prometida? Después de todos esos problemas, de la sequía, del hambre, de las mordeduras de serpiente, de que se enfrentó con sus enemigos, después de todo eso, el Señor cumplió su palabra, lo llevó a la tierra prometida. Yo te digo esta mañana, después de que todos esos problemas hayan pasado, después de que tú hayas sido forjado, recibirás la bendición que Dios tiene preparada para ti. Pero déjate forjar, déjate forjar. Ya no sigas resistiendo ni sigas murmurando contra Dios. Ya no sigas preguntándote, Señor, ¿y por qué yo? No, dígale, Padre, hágase en mí tu voluntad. Cerramos nuestros ojos en esta mañana y oramos. Padre, gracias te damos. Por muy grande, mi Dios, que sean nuestras dificultades, nuestras luchas y nuestras pruebas, queremos tener la seguridad, oh Dios, de que tú nos darás la victoria. Ayúdanos a entender, mi Dios, que en esas dificultades tú estás forjando en nosotros un verdadero servidor tuyo. Aprobado, Señor, que no vamos a retroceder en las dificultades, que en ningún momento vamos a murmurar contra ti, que no vamos a dejar de darte la honra y la gloria en medio de nuestros problemas, porque hemos conocido tu poder, hemos conocido tu misericordia y sabemos que en medio de toda tribulación tú nos fortaleces. Y cuando el tiempo es el correcto, nos sacas de nuestras angustias. Gracias, Padre. Gracias, Dios eterno, porque nos abrazas, nos arropas y nos guardas en tu misericordia. A ti, oh Dios, sea toda honra. A ti, Señor, toda la gloria. Yo pregunto en esta mañana, ¿hay en medio nuestro alguien que aún no ha hecho del Señor Jesús el Salvador de su vida? Si hay en medio nuestro alguien que aún no se ha rendido a Cristo, hay alguien en medio nuestro que aún no ha aceptado a Cristo como su Salvador, yo le invito esta mañana, no deje pasar el tiempo. Reciba a nuestro Señor Jesús este día como su único y suficiente Salvador. Si no lo hay, damos gracias, Padre. Gracias te damos por hablar a nuestras vidas. Permítenos, oh Dios, que en la próxima oportunidad de culto podamos estar acá para glorificar y bendecir tu nombre e edificarnos por medio de tu palabra. Llévanos con bien a nuestros hogares. Te lo suplicamos, guárdenos de todo peligro. Señor, que toda honra y toda gloria por los siglos de los siglos sea para ti, oh Dios eterno. En tu nombre hemos orado. Amén y amén. Que Dios nos bendiga a todos, hermanos. Que Dios nos bendiga.